Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Hernán Reyes, un experto en comunicación, pero también un devoto de los movimientos sociales, de la política de liberación de nuestros pueblos. Atiende la gentileza de aceptar nuestra invitación nuevamente. Muchas gracias, Hernán, por estar acá. No, pero gracias a ti más bien por la invitación. Bueno, empecemos de lleno, es decir, ¿cómo evalúas tú los resultados de las elecciones de febrero? Bueno, francamente son resultados inesperados. Creo que reflejan con mucha transparencia los niveles de polarización que se fueron acumulando estos últimos años en el Ecuador. Yo particularmente sí pensaba, porque así lo decían las encuestas, que tanto Revolución Ciudadana como el partido oficialista tenían concentrado buena cantidad de la votación de los electores, a pesar del número bastante grande de opciones electorales que se presentaron. Pero no me imaginé que el nivel de condensación, el nivel de concentración del voto sea tan grande en esas dos candidaturas. Si no hubiera sido por la candidatura que quedó en un lejano tercer lugar, una candidatura, yo diría, una tercera opción, que es la de Leonidas Issa, presidente de la CONAIE. Yo creo que prácticamente eso significaba, por los niveles ínfimos de votación del resto de candidatos, prácticamente yo diría una borradura, una desaparición de un sistema de partidos políticos medianamente plural. Y claro, Ecuador tiene casi, creo que 300 o 200 y tantas organizaciones políticas entre nacionales y locales que habrá que pensar ahora si efectivamente tienen razón de ser, quizá algunas locales posiblemente y apuntando a temas muy particulares, pero a nivel nacional yo creo que esto implica un durísimo golpe, tal vez la estocada final a un sistema de partidos políticos que había venido patojeando ya durante muchos años, pero que ahora se muestra como casi inútil. En ese sentido, creo que lo que se nos avecina en segunda vuelta electoral es inédito. Creo que cada voto va a pesar para esta segunda vuelta electoral. Creo que va a ser también muy grande la incidencia que tiene la decisión final que tome el movimiento plurinacional Pachacuti desde sus bases para ver a quién irían dirigidos esos votos. Y hay señales, algunas señales en ese sentido de a dónde no irían esos votos. Y del resto sigue pareciéndome una incógnita que pueda pasar en segunda vuelta por varios temas que podemos seguir conversando ya más pausadamente. Ahora, mira, tú traes a colación una cantidad de elementos que son muy sugerentes, ¿no? Muy provocadores al mismo tiempo. Porque si vinculamos, antes de entrar de lleno en la continuación del tema, yo creo que es fundamental ubicar cuál va a ser el destino de la democracia. Porque hemos tenido un proceso muy sistemático de sabotaje por parte de esta agenda imperial y oligárquica que empieza con la traición de Moreno, de vaciamiento de las instituciones democráticas, eh, que mantenía hasta cierto punto un mínimo de formalidades, ¿no? Unos cuidados en la cuestión de las formalidades. Pero hemos visto ya con el gobierno de Noboa una abierta violación de toda norma, ¿no? Es decir, le importa un carajo. Y eso es además parte del atractivo en ciertos sectores del electorado, el hecho de que puede hacer lo que le da la santísima gana, para no decir malas palabras. Toda la constitución, los pronunciamientos en referéndum, las leyes, incluyendo con su propio partido, incluyendo con su propia vicepresidenta, incluyendo con sus propios ministros, ¿no? Entonces hay ese vaciamiento interno, manteniendo la cascarita, ya pasamos a otro momento de demolición abierta, casi como el genocidio de los sionistas en Gaza, ¿no? Es decir, con todo el cinismo, simplemente destruyen, y lo cual queda valorado, porque recordemos que esto de aquí no es un tema espontáneo, no es un tema personal, no es un capricho, que sin duda, las características personales de arrogancia, de ibris,
puede estar involucrado en este tema, pero que está fuertemente sugerido por estos aparatos de marketing político que se apoyan en resultados que deben tener con mucho más detalle, pero que salió en Latin Barómetro, el hecho de que aquí en el Ecuador la población de manera mayoritaria ya no confía en la democracia, está favorable a un gobierno autoritario, le parece muy mal que exista el Parlamento, la división de poderes, y en fin, es decir, hay un proceso brutal de avance de una posición autoritaria de extrema derecha en los sectores populares que avala de antemano y que está garantizando, que está pavimentando las condiciones para esta agenda, digamos, del poder profundo de intereses internos y externos para avanzar hacia un proceso dictatorial y autoritario. Así es, tú has planteado también una serie de temas que son sumamente delicados y sensibles para poder reflexionar más allá simplemente de este proceso electoral y poder pensar en lo que significan ya los procesos democráticos en sí mismo. Yo me atrevo a decir que hay dos elementos o tres que considerar. Primero, normalmente en una democracia de corte liberal, una democracia como se la suele denominar moderna, deberían existir tres actores, perdón, articulados entre sí y algunas condiciones que permitan hablar justamente de un régimen democrático. El primero es el respeto al llamado Estado de Derecho, el respeto a la Constitución, respeto a las leyes, la posibilidad de sometimiento, o sea, o la realidad del sometimiento de las instituciones precisamente al marco normativo. Eso es un elemento que en países como el nuestro se ha ido descomponiendo de manera acelerada los últimos años. Nosotros tenemos como marco, como carta magna, como marco máximo normativo la Constitución que fue aprobada en el 2008. Estamos hablando de 12 y 5, 17 años atrás, una Constitución relativamente joven que finalmente, si bien es cierto, tuvo algunas dificultades los últimos gobiernos para que pueda efectivamente funcionar como tal, es decir, pueda ser una constitución que garantice derechos a los ciudadanos, una serie de derechos inclusive de última generación, como se suele llamar. Ahora vemos que es desoída, es de alguna manera echada a la basura por parte sobre todo del último gobernante. Si ya tuvimos con Lazo un primer síntoma de aquello cuando él se saltó la posibilidad de ser destituido por la vía legislativa y simplemente apeló al principio de la muerte cruzada, a la figura de la muerte cruzada, interpretando de manera bastante capciosa la Constitución, una atribución constitucional, pero que se cruzaba justamente con otra atribución que era la del legislativo. Ahora vemos con Noboa que efectivamente él no la respeta en absoluto, no quiere pedir licencia para ser candidato, hace que su partido no pida licencia, sus candidatos asambleístas hicieron lo propio, de la manera más cínica y en nuestras propias narices. No quiere entregar el mando, aquello tiene que ver con no querer reconocer primero a la legítima vicepresidenta del país, autoridad de elección popular, tanto como él, tiene la misma legitimidad que él, y luego posteriormente ha actuado de manera, yo diría, absolutamente autoritaria, como tú dices, con respecto a Pero sus además hay relaciones una con... violación que está pendiente y que muy poca gente la menciona, que es el hecho de que él tiene intereses en las offshore, cosa que fue prohibida por el pronunciamiento ciudadano y por la ley de ética política. Por Que la supuesto, Contraloría se hacen los otros, lo mismo que pasó con Lazo, ¿no? por Pero supuesto, ahora que está la reelección, yo creo que es importantísimo el hecho de que se transparente el tema de que él, en contra de lo que dice la ley, en contra de lo que fue el pronunciamiento mayoritario de los ecuatorianos, sigue teniendo intereses offshore. así es, ese es el segundo elemento que quería mencionar. Cada vez más empiezan a aparecer en el escenario político personajes tipo Milei, tipo Bolsonaro, tipo Noboa, que finalmente no son políticos propiamente dichos, sino son personajes que provienen del mundo empresarial,
algunos de ellos como Novoa o Lazo, el propio Lazo anteriormente acá, ligados directamente al capital financiero en el un caso, al capital agroexportador en el otro caso, en el caso de Novoa. Y creo que con ellos traen consigo, yo me atrevo a decir, la antipolítica, en el sentido de que si alguna vez se había considerado o definido la política como aquella actividad que propende hacia el servicio público, hacia la posibilidad de administrar la cosa pública y de pensar en los intereses nacionales, de defender a los sectores que requieren mayor defensa dentro de esos intereses nacionales, ahora la política se convierte en un verdadero botín para estos sectores. Y en ese Abiertamente, sentido, porque antes había probablemente algo de eso, pero dentro de una maquinaria de hipocresía. Pero hemos pasado de la hipocresía sistemática al cinismo sistemático, en el así es, sentido ya brutal de del manera término. abierta, sin ningún escrúpulo, sin ningún tapujo, estos personajes entran a la política o a la institucionalidad política, quieren el poder del Estado para cosas tan absurdas como, por ejemplo, en el caso de Milei, acabar con el Estado. Esas son literalmente Abiertamente, sus con palabras. un candor digno de alabanza, porque él lo dice abiertamente, yo voy al Estado para destruirlo desde adentro. Acá Es, todavía guardan las formas y quiere disimular la cuestión, inclusive, acuérdate que él ganó la vez anterior, Novoa ganó la vez anterior presentándose como un empresario progresista que está más allá del correísmo y el anticorreísmo y que lo que había que pensar es en el pro. E inmediatamente lo que hace es exacerbar el tema del odio, de un ambiente tóxico, de polarización y de ruptura institucional, o sea, de ruptura de las normas de convivencia. Ese es un tema de mucha irreversibilidad, ¿no? así es, más allá de las formas distintas en el discurso que tuvo Milei, que es un discurso ya de extremista, absolutamente de una derecha radical y rabiosamente antiestatista. El discurso de Novoa es un discurso engañoso, es un discurso tramposo, como tú dices, es un discurso típico de un outsider que frente a los niveles de tensión y polarización que ya se sabe que se vive en Ecuador desde hace muchos años, él prefiere decir casi, casi, yo no soy político y vengo de alguna manera, no me vengo a pelear con nadie, pero por supuesto en lo que se parecen, por ejemplo, Milei y Novoa, es que ambos encuentran en el Estado el terreno propicio para poder hacer negocios particulares, para poder sacar provecho económico, él y sus adláteres, sus cercanos, sus íntimos, sus empresas, sus corporaciones, etcétera, tratar de sacar provecho. Aquí se lo vio desde el primer momento, creo que finalmente algunos de esos proyectos, como por ejemplo el proyecto inmobiliario en la costa, que quería En arrasar Olón, en una zona Oloncito. protegida en Oloncito, Además, fue tierras comunales, ¿no? De tierras comunales, ¿sí? De manera abierta, y además con gente muy cercana a él, inclusive algunos funcionarios de gobierno, creo, su propia esposa, me parece que también tenía vinculaciones con eso en términos de sociedades. eh, Se vio limitado y se vio frustrado, diría yo, por la resistencia justamente de los pobladores de los territorios locales. Pero evidentemente ahora se ve que nombra ministros que están muy cercanos a los negocios y habría que ver cuáles son las vinculaciones ya económicas que tiene con ministros como por ejemplo el ministro de la Salud, nombrado últimamente, un abogado dueño de una conocida empresa, perdón, una conocida clínica privada de Guayaquil, la clínica Kennedy, donde ya se ha rumorado muchas cosas respecto a cómo opera el servicio, al menos este centro privado de salud. Y al igual con otras personas y con otro tipo de negocios, el propio negocio petrolero, habría que ver qué sucede con el Pero déjame, negocio. no, sin pasar el tema de lo de salud, en una circunstancia en la que esta deriva a los prestadores privados de salud, deja a unos totalmente íngrimos porque no les pagan, y entre esos está, por ejemplo, Solca, están una cantidad de gente, dicen que son más de 1.000 muertes que pudieron haberse evitado de enfermedades catastróficas por falta de cobertura a tiempo del Estado, pero eso Así incluye es. también el hecho de que sabotean los presupuestos del seguro de los hospitales del IES y de los hospitales públicos. Entonces, se Pues, plantea una situación en la que estas ganancias de un sector privado, porque recordemos, la misma prestación en el caso del sector público para nuestra audiencia,
La misma prestación en el caso del sector público se hace al costo. Suponiendo que sea al mismo costo en el sector privado, a eso hay que aumentarle una tasa de ganancia. Y si no hay sobreprecios y no hay negociados y otras cosas que normalmente acompañan estas cuestiones, como lo denunció la propia ministra Paula Romo, que era parte de la misma plataforma, digamos, del mismo bloque de poder. Solamente para seguir hablando entonces del sector de la salud, es que una cosa está relacionada con otra. El sector de la salud se convierte en un espacio propicio para dos cosas. Uno, para la corrupción. Por eso, justamente cuando tú mencionas a María Paula Romo como aquella que tramitaba el tema del sector hospitalario, una serie de tráficos ilegales de equipos, de medicamentos, etcétera, etcétera, y también lo pagaba como favores políticos para poder tener aliados, vemos claramente que esto ha venido aconteciendo y ha venido incrementándose por la falta de control y regulación estatal los últimos años de manera escandalosa. Pero por otro lado también es un muy buen negocio no invertir en el sector público, en este caso de la salud, dejar que se vayan deteriorando los servicios, no hacer mantenimiento siquiera de equipo, de equipamiento médico, y Igual que lo que remitir hicieron a con el sector los eléctrico y provocar los apagones, ¿no? Sí, aquí en este caso idénticos. estamos hablando directamente de muertes, de Exactamente, sufrimiento y muerte. remitir la atención al sector privado, ir incrementando el pago al sector privado, que como tú bien dices, Pedro, implica un margen de ganancia, aparte de lo que significa el costo de salud propiamente dicho, que igual deberá pagar el Estado, y un momento determinado, quizá selectivamente, efectuar ciertos pagos a determinados prestadores privados de salud, pero no a otros. Por ejemplo, Así han comentado, sí. el tema de las clínicas de diálisis, cuando tú mencionabas 1.000 personas muertas por enfermedades catastróficas, solamente, según las estimaciones de quienes dirigen esta asociación de personas con enfermedades catastróficas, hablan de que correspondería a personas que no pudieron hacerse diálisis, nada más, es decir, personas con problemas renales gravísimos que requieren este tipo de atención de manera permanente. En ese sentido, por supuesto, es un muy buen negocio para ciertos privados y habría que ver, por ejemplo, cuánta es la deuda que el Estado mantiene, porque algún rato así no le paguen, el compromiso está dado a determinados sectores de la salud privados, incluyendo la propia clínica Kennedy, a la cual seguramente también se remiten personas que no pueden ser Y atendidas están por... diciendo que ahorita hay 10.000 personas adicionales en riesgo de así morir es. y sufriendo, obviamente, por esta política deliberada del Estado de beneficiar a ciertos sectores privados, boicoteando al Estado y boicoteando las prioridades fundamentales, sobre todo en el caso de las enfermedades catastróficas y de niños. Así es, imagínate, no estamos en época de pandemia. Si esto hubiera acontecido 5 o 6 años atrás, en época de pandemia, este tipo de actuación absolutamente irresponsable y yo diría perversa de parte de quienes dirigen el Estado, por eso se ha hablado tanto ahora, se habla de la necropolítica, es decir, Exactamente. Yo creo que la es muy política. pertinente el que hayas dedicado un tiempito a esta cuestión, porque ilustra claramente algo que además está presente en otras cuestiones. Es una política sistemática, no es cosa de un solo gobierno. Ya se expresó de manera masiva en las decenas de miles de muertes que pudieron haberse evitado durante el gobierno de Moreno, con una inoperancia programada. Era todo absolutamente, sistemáticamente preparado para generar este castigo a la población. Entonces yo quisiera que para nuestra audiencia sobre todo elabores, tú que has trabajado sobre este tema, porque el tema de la necropolítica, ¿no es cierto?, se convierte en uno de los instrumentos fundamentales para provocar los resultados psicológicos que nos llevan, por ejemplo, a ese 44% de apoyo a Novoa, que nos llevan, por ejemplo, a esa frustración, a ese desilusionamiento de la gente con respecto a la democracia, con respecto al sistema, con respecto a las instituciones. Así es, la necropolítica no hace sino referencia, es un concepto que ya se viene utilizando en ciencia política de manera recurrente y alude simplemente a un cierto estilo del hacer política que a la larga está bordeando los niveles está de alguna manera empujando a amplios sectores de la población a estar al borde de la muerte a través de distintos mecanismos.
En el caso de la salud, ya lo hemos visto, tú lo mencionaste, la desastrosa actuación del gobierno de Moreno cuando hubo la pandemia, que finalmente causó muertes directas de miles de personas en Ecuador. Estuvimos también en ese entonces, por una razón distinta a la que estamos ahora, catalogados en los puestos más altos, digamos, de muertes causadas por inacción y por indiferencia estatal para poder enfrentar la pandemia. Recuerdo Pero como no, economista, disculpa que la cabra sí, tira al monte, que el ministro de Finanzas Martínez fue premiado con un puestazo en la Washington, en el Banco vicepresidencia, ¿no? Interamericano de Así es. Desarrollo, cuando eso estaba prohibido por la normativa ecuatoriana bajo la alcahuetería del procurador de ese entonces, Íñigo Salvador, que decía que el Banco Interamericano de Desarrollo no es banco y que no podía nomás ir, porque prepagó la deuda externa con sobreprecio en lugar de dar presupuesto a la salud, que al contrario, recortó el presupuesto de salud, mandó sacando a médicos, extinguió los contratos, no renovó los contratos de médicos, de personal de salud, y restó el presupuesto de protección para policías, para militares que estaban en la primera línea de defensa de la vida. Es decir, es absolutamente evidente, y además señalo, ¿no? Para que no digan teoría de la conspiración, apenas llega el gobierno, ese desastre, en 5 minutos llega el gobierno de Lazo y se luce, porque en 5 minutos toma dos decisiones sensatas y empieza a tomar algún rumbo el afrontar ese problema. Es decir, lo mismo que después, solamente para poner como ejemplo, el mismo paralelo, ¿no? El desastre en la política de seguridad pública del gobierno de Lazo, después aplican exactamente la misma receta para que con un manejo de propaganda, de relaciones públicas, con el ministro de propaganda, Roberto Isurieta, sobre todo, que sigue siendo fundamental, ya no se quema con este gobierno impresentable, pero sigue operando en esa situación, que logró dar la impresión con el supuesto plan Fénix de que por fin se tomaban cartas en el asunto. Ya hemos visto que eso no tiene ningún sentido porque ahorita ya están analistas hablando de que vamos a llegar pronto a más de 50 muertos por 100.000 habitantes. O sea, acordemos para nuestra audiencia, antes del gobierno de Correa estaban en 18, en el gobierno de Correa llegaron a un poco más de 5 y ahora estamos 10 veces más que eso, más de 50. Es decir, es 1000% de crecimiento de los asesinatos y no se ha hablado del aumento de las vacunas, las extorsiones, los secuestros express y la violencia cotidiana que se vive. Es decir, son dos ejemplos clarísimos, dos ejemplos que supuestamente no están coordinados, dos ejemplos que aparecen ante nuestra gente como que fuera algo así como castigo divino, como un terremoto o como ver llover, pero que en realidad son preparados, son programados directamente como parte de un plan político, de una agenda política, por ahí está la necropolítica, jugando con la muerte. Y para que la Así es. política sea efectiva, la amenaza tiene que ser creíble, tienen que haber muertos. Efectivamente, es que lo que pasa es que cuando se radicaliza el capitalismo global, cuando se vuelve un capitalismo netamente financiero, eh, este capitalismo echa mano de todas y las diferentes formas de violencia. Violencia financiera, propiamente dicho. Esta violencia financiera se da desde los centros de poder a través de estas instituciones, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, que lo que hacen es seguir extremando las políticas de ajuste estructural, que son políticas de muerte. O sea, uno no puede dejarlas de caracterizar como tales, porque son políticas que privilegian el pago de la deuda externa, el pago de las obligaciones de los estados, estas obligaciones absolutamente viciosas, circularmente hablando, por sobre la vida de las personas, porque la inversión social es lo que inmediatamente empieza a recortarse por parte de los estados. Sí, los estados pierden soberanía, los estados se someten también a, por ejemplo, los arbitrajes internacionales, otro mecanismo violento y otro mecanismo de muerte. Ya hemos visto acá como, por ejemplo, el momento en que se extrae miles de millones de dólares, por ejemplo, a través del pago desde un arbitraje internacional a una empresa transnacional que puso una demanda al gobierno ecuatoriano, esos miles de millones de dólares que tendrá que pagar el Estado ecuatoriano a propósito de esta
de esta medida, se deja de invertir en sectores prioritarios, en países donde los niveles de pobreza, de desnutrición, los niveles de desempleo, los niveles de falta de acceso a la canasta básica familiar, etcétera, son enormes. Bueno, Entonces, hay los nuevamente, estudios del propio gobierno anterior que hablaban de 20% de desnutrición. La UNICEF hablaba de que en caso de las provincias de Bolívar, de Chimborazo, de Santa Elena, de más del 30% de los niños en condiciones de desnutrición, cosas que con elementos, con consecuencias que son irreversibles en términos de la salud, de la psique de esos individuos, ¿no? así es, pero acuérdate, ni siquiera ya ahora podemos tener la certeza a través de cifras estadísticas de cuáles son los niveles de pobreza, cuáles son Todo los está niveles de cocinado. nutrición, un censo que finalmente no resulta tal, resulta absolutamente fallido, donde aparecen poblaciones enteras. Estoy hablando de la población afroecuatoriana, por ejemplo, totalmente subrepresentada en las cifras estadísticas, cuando un país ya perdió inclusive la capacidad de cuantificar, digamos, los niveles de desarrollo o de subdesarrollo que tenemos, es evidente que a la larga hay amplias zonas absolutamente, yo diría, desguarnecidas, ocultas, donde el Estado ya ni siquiera va a intervenir porque no puede tener ni siquiera indicadores básicos para poder intervenir. Entonces, Y como te digo, con la total, eso es programado, ¿no? Es otra falla programada. El fracaso del censo estaba programado, también con parte de la privatización, o sea, la destrucción interna del Estado, de las capacidades del INEC. Es decir, la institución pública viene haciendo censos absolutamente exitosos desde desde 1950. así es. Es decir, No, no se nuestros necesita mucha abuelos ciencia para eso, ¿no? Nuestros abuelos, en zonas cuando todavía no había ni siquiera teléfono en todo el país, pudieron hacer un censo. Y ahora con toda la tecnología, con toda la plata, todo el presupuesto que terminó en ciertas manos privadas, ¿no es cierto? No se puede hacer no se puede hacer un censo. Es que cuando el país está cayendo al abismo, como ha ido cayendo los últimos tres gobiernos, incluido este, es evidente que esos gobiernos, para construir sus narrativas, unas narrativas que finalmente resultan ser cajas chinas, es decir, se inventan uno tras otro temas a ratos absolutamente triviales y banales para desviar la atención pública, o cuando hay temas complicados, le cambian el libreto hacia otro tema para que la gente mire para otro lado. En estos gobiernos, lo que menos se requiere es tener cifras que puedan mostrarse como evidencias, como pruebas fidedignas de que la política o las políticas de estos gobiernos no están funcionando. Y meter cifras como por ejemplo los 7.000 desaparecidos del gobierno de Correa, pues o sea que plantean que el gobierno de Correa es peor que el gobierno de Videla, de Pinochet, y que hubieron sectores progresistas inclusive que se creyeron eso, ¿no? Porque Así es. esa es parte de una campaña, y ahí está el tema de National Endowment for Democracy, fundaciones europeas, USAID y toda esa situación, en la que tienen infiltrado buena parte de la intelectualidad progresista, de los movimientos sociales, que caen presas de este tipo de difamaciones, ¿no? Estas Sí, pero hay infamias son parte de este proceso de dejar a la gente en absoluto desconcierto, absoluta perplejidad respecto a lo que está pasando. es que claro, cuando las cifras pierden sentido, cuando pierden valor, cuando ya no son elementos de demostración, una demostración racional, argumental, es evidente que prima, yo diría, la ley de la selva. Cada cual hace lo que quiere y es muy difícil para ciertos sectores que están, digamos, resistiendo y están cuestionando las políticas de determinados gobiernos, poder comprobar que esas políticas van en camino equivocado y que están destrozando el país. Tú te refieres a 7.000 muertes supuestamente a partir del estudio de este pseudo experto llamado Ardino Tomasi, pero yo te puedo decir hasta ahora cómo puede ser que en el Ecuador se siga manejando desde un cierto mal sentido o sin sentido común la idea de que durante el gobierno de Rafael Correa se robaron 70.000 millones de dólares, No, desaparecieron 70.000. el político, además que cuando yo era joven era mi héroe, yo participé en la movilización, la solidaridad con Diego Delgado cuando el gobierno de Félix Cordero lo secuestró y lo torturó. Él tiene la desfachatez de hablar de 350.000 millones de dólares. Fíjate, solamente, discúlpame la deformación de Ujú. economista, ¿no? Cuando Correa accede al gobierno, al PIB del Ecuador, o sea, el tamaño de la economía era de 44.000 millones. Correa más que duplicó eso y dejó como 104.000 millones, restando la inflación.
Si es que hubieran robado 350.000, serían no 104, sino 104 más 350, serían 454.000 millones. O sea que el gobierno de Correa no es que duplicó el Producto Interno Bruto, sino que lo multiplicó por 40, por 10. Claro, es Por que no, 10. Entonces, es una cosa absolutamente, o sea, que cualquier persona con dos dedos de frente, cualquier persona con un poquito de buena fe, cualquier persona con un mínimo conocimiento, sumando y restando, el propio exdiputado Diego Delgado era buenísimo para sumar y restar y decía, porque de la programación neurolingüística es decir, no son 350.000 millones, no son 350.743.478.43 y 3 centavos, lo que entonces la gente dice, debe ser cierto, ¿no? Para que vea con tanta precisión. exactamente, es que este juego perverso de las creencias que terminan finalmente sedimentándose en algo que se podría llamar sentido común, porque han creado nuevos sentidos comunes, y este sentido común es la base justamente, yo diría, ideológica de la polarización y de los discursos de odio en el Ecuador. eh, Tienen operadores, tienen determinados mediadores y hay determinados escenarios que hacen posible justamente esta conversión de lo imposible, de lo absurdo, de lo inexistente en real. Y esos operadores son básicamente, por un lado, ciertos medios de comunicación, yo diría la gran mayoría y los más importantes medios de comunicación privados, y quienes no solamente los poseen, sino quienes dirigen sus políticas editoriales, así como los periodistas que contratan y que son simplemente peones de esas grandes líneas editoriales de los medios. El odio al correísmo, la polarización, el discurso de odio, ha sido una constante. Yo lo he seguido todos estos años, Pedro, es decir, en eso he estado metido yo, y es algo que no paró en absoluto, ni siquiera a partir de la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación en el 2013. La Es Ley uno de los Orgánica de grandes errores, Comunicación, ¿no? Por no haber consolidado ese como un vector fundamental de sostén de la democracia y de la participación ciudadana. claro, dos grandes errores, muy, muy de pasito te los menciono. Uno, haberles dado papaya, como vulgarmente se dice, a ciertos medios de comunicación que ya habían generado la narrativa de la ley censura, la ley mordaza y la afectación a la libertad de expresión en términos liberales, obviamente, y les dieron todo el espacio del mundo para que a nivel internacional, en Washington, en la CIDH, etcétera, etcétera, digan todo lo que les dio la gana decir. El gobierno de Rafael Correa en muchos de esos encuentros que se hacían anuales para evaluar libertad de expresión en la CIDH, por ejemplo, ni siquiera enviaba a nadie, enviaba un informe y dejaba que gente como César Ricaurte y algunos de los periodistas que le rodeaban en estas campañas de desinformación y de odio, vayan a esos lugares, presenten lo que quieran presentar, presenten sus propios informes y la imagen externa del Ecuador se vaya deteriorando. Pero Eso por también, un... bueno, ahí está el propio gobierno de los Estados Unidos, es decir, no es el Hernán Reyes o el trasnochado del Pedro Páez del que hablan de esto, sino es el gobierno de los Estados Unidos, dice que USAID ha comprado 6.200 Claro, periodistas y que ha claro, comprado 711 periódicos y medios de comunicación. Es decir, claro, lo y no único se que hace esto, menciona cuántos académicos, ¿no? Porque ese es el otro tema. ¿Cuántos bueno, expertos, cuántos intelectuales, cuántos y, académicos también en la izquierda han estado metidos y en hay, esto? y hay algunos nombres de académicos y ellos aparecen ubicados en un segmento, en un campo, subcampo, que desde la USAID y desde la transferencia de recursos se denomina educación, campo educativo. Así que yo creo que si algún rato tenemos acceso justamente a esos archivos de la USAID, si se puede tener acceso, si se desclasifican, se entrará a ese ítem llamado educativo o campo educativo y se verá quienes también desde el mundo de la academia han resultado beneficiados. Pero a lo que yo Bueno, iba, y ahí, para solamente completemos ese capitulito, porque no es solamente USAID, no es National Endowment for Democracy, pero también son varias fundaciones europeas, pero también son las fundaciones del señor Soros, de los Ford, de los Rockefeller, en fin, de la Fundación por la Ciencia. Es decir, hay una cantidad de fundaciones que están triangulando el asunto, que incluye la financiación a las universidades, ¿no? por supuesto, claro que sí. Esto es lo que podríamos denominar en todo y estricto sentido de la palabra la revolución cultural o la contrarrevolución cultural que se Bueno, la viene OTAN gestando. tiene un nuevo nombre, ¿no? Que es guerra cognitiva. Ya no es solamente la guerra Ah, psicológica que estaba hasta en la Ley de Seguridad Nacional aquí en el Ecuador hace 40 años, sino que ya claro. hablan específicamente de este detallito
como guerra cognitiva, tratando de darle además un aspecto científico y ético, ¿no? Claro, y digamos, inclusive fundamentándose seguramente en avances de las neurociencias, por ejemplo, que han aportado muchísimo para poder entender cómo funciona el cerebro de los seres humanos, y por supuesto también en el avance y el desarrollo de nuevas tecnologías de información y comunicación, tales como por ejemplo la inteligencia artificial, que genera contenidos y al mismo tiempo limita la posibilidad del ser humano de poder confrontar sus ideas con otras ideas, es decir, le va encerrando en estas llamadas cámaras de eco para que simplemente confirme sus propios sesgos a partir de encerrarlo con grupos de gente que piensan igual. Todos estos elementos, es decir, las grandes corporaciones de la informática, que son las que posibilitan las redes sociales y posibilitan las plataformas digitales, sumada justamente a la construcción de estos relatos por la vía de los medios de comunicación, de la academia, una academia absolutamente concesiva, silenciosa frente a los grandes problemas nacionales, sometida además al poder político. Los últimos años las universidades en el Ecuador, con algunas honrosísimas excepciones, y eso porque las figuras que las han dirigido de alguna manera se han jugado el pellejo. Las universidades se han limitado a ser simplemente instituciones que se arrodillan cada año para que no les disminuyan mucho los presupuestos que el Estado les está dando. Y por supuesto se han sometido a esta lógica mercantil de ya no educar. La universidad tiene que educar, tiene que investigar, tiene que hacerse cargo de los grandes problemas del país, sino simplemente formar. Esta diferencia entre formación y educación, formación profesional, darles un título, y se han convertido casi en generadoras de títulos, cuando debían haber sido actores preponderantes en poder, por ejemplo, investigar y a través de la investigación científica cuestionar las políticas de los gobiernos de turno en los distintos sectores de su quehacer. Bueno, Pero pero esto ahí no viene se ha dado. claramente, viene el palo y la zanahoria, ¿no? Porque al mismo tiempo que cortan por un lado, están dando el incentivo de que solamente estos temas y esta aproximación de ciertos temas va a ser publicado y resulta ser que la carrera depende de cuántas publicaciones tengan. Solamente estos temas y este enfoque dentro de los temas, cortando ciertas palabras, cortando ciertos temas, ¿no es cierto? Planteando cierto tipo de animadversiones en el discurso, son los que permiten que vayas a los congresos, que puedas presentar ponencias, que te entrevisten en los medios de comunicación. Así es, o sea, yo creo que ahí también hubo una distorsión enorme de lo que significaba la racionalización del sistema universitario. La racionalización y quizá modernización del sistema universitario implicaba que sea un sistema que sea operativo, ya no funcione bajo simplemente la voluntad de a veces los eternos dueños de las universidades, y no funcionen con una lógica simplemente de ganar dinero. Sin embargo, en la práctica esto no se cumplió. Las universidades a la larga, como bien dices tú, no se ocuparon de los problemas fundamentales, se dedicaron a hacer, eh, digamos, a generar títulos. Hubo un proceso de titulación y de recategorización que, claro, por un lado mejoró los salarios de los docentes, pero por otro lado a muchos de ellos los convirtió en cómodos espectadores de la realidad nacional. Hay muchísimos docentes que simplemente ya no se ocupan de lo que está pasando en el país, sino se ocupan de ir y dar clase y punto. Nunca hacen investigación, son PhDs, muchos de ellos trabajan en universidades públicas. Yo conozco a muchos de ellos que dan clases en la universidad donde yo sigo dando Bueno, unos clases, que son PhDs y otros son HDPs, verás, cuidado. sí, en la Universidad Central, y a la larga, efectivamente, eh, puro título, el título no hace a la persona, evidentemente, y peor, le da una postura medianamente racional en el mundo. Entonces, yo creo que junto con estos operadores mediáticos, junto con este gran sistema de el mundo digital, yo creo que es un sistema además bastante perverso. Si tú analizas, ahora estoy pensando estos últimos tiempos, estoy dándole vueltas a qué significa realmente la inteligencia artificial hoy en día. No solamente la inteligencia artificial aplicada, por ejemplo, para
manipular imágenes, manipular textos, para mentir, para engañar, para poder mejorar la calidad de las fake news y de las deep fakes que también están circulando en el mundo digital, sino, por ejemplo, la inteligencia artificial en el mundo educativo. Es un tema que acá las autoridades del Ecuador están absolutamente lejanas de poder siquiera reflexionar críticamente sobre aquello. Y, sin embargo, los perjuicios que puede traer el uso indiscriminado de la inteligencia artificial para procesos de aprendizaje son enormes. Desde muy tempranamente los chicos, las chicas, los chicos de escuela ya están manejando inteligencia artificial para no hacer tareas, entendiendo las tareas como esos espacios donde se puede de alguna manera reflexionar sobre determinados contenidos educativos y se puede hacer aplicaciones y se puede operar con esos contenidos para fijarlos. Ahora simplemente se le da a la inteligencia artificial el comando, se le da la orden de que le elabore, le genere, por eso se llama inteligencia generativa en realidad, genere un determinado contenido que ya no pasa por los mecanismos de retención neuronal de los estudiantes, Pero no solamente sino eso es la formación, es decir, no solamente es el tema de la capacitación, sino también el tema de la formación en valores, de la formación de criterios, de una perspectiva espiritual, de una perspectiva de convivencia que están siendo totalmente obliteradas por este automatismo. Entonces, mira, de buenas intenciones queda pavimentada el camino al infierno, ¿no? Por un lado, esa modernización bajo los ideales de una utopía weberiana basado en la racionalización y la cuestión tecnocrático, burocrático, administrativa, la cuestión de criterios, de parámetros estandarizados y toda esa cuestión, con todo el financiamiento. Yo creo que en el gobierno de Correa hubo la inversión más importante en lo que llaman capital humano, ¿no? En talento humano. Es un tema fundamental con las becas, con el aumento de los presupuestos, de inversión en laboratorios, tanto para públicas como para privadas, el programa Prometeo, la traída de expertos para un montón de cosas, financiamiento de eventos, de investigaciones. Bueno, y lastimosamente eso terminó cumpliendo con una agenda básicamente angloamericana, ¿no? De colonización cultural. Y por otro lado tienes el esfuerzo, que no solamente estuvo de parte del gobierno, sino que está presente inclusive en la estructura de estímulos individuales de distintos decisores, y por no hablar de los otros actores, digamos, más del común, del medio académico, intelectual, que es el tema de la meritocracia por un lado y el tema de la tecnología, que podrían tener un horizonte muy positivo, pero que en cambio se han convertido en parte de de esta nueva realidad, que es la realidad de la posverdad, que es la realidad de este paso de la hipocresía al cinismo abierto, que es una burbuja en el que vive la gente, y que buena parte de esa burbuja es una realidad virtual que básicamente entra en contradicción con la vida cotidiana, porque esta necropolítica tiene resultados muy evidentes. Primero, yo leía un estudio de Lancet, esta revista británica, esta revista científica británica de más de 150 años de prestigio, que menciona que en 2 décadas ha habido una reducción del número de suicidios en el mundo, de la tasa de Ujú. suicidios por 100.000 habitantes en el mundo. Básicamente por la mejora de las condiciones de la población china, que ha reducido en 2/3 la tasa de suicidios. Pero de todos ellos, aquí en el Ecuador es el que más aumenta los suicidios en América Latina. Y si a esto le sumas, ¿no es cierto? Dice la propia ministra, dice que son 2.400.000 ecuatorianos que han salido en estos últimos años, algo parecido a lo que sucedió con la crisis bancaria que provocaron los mismos sectores a finales de los 90. ¿No es cierto? Ujú. Vos te das cuenta y con los niveles de angustia que vive la gente, con los niveles de los escalamientos de acoso, ¿no es cierto?, de asedio que viven los hogares ecuatorianos por la violencia, por la inseguridad, por la falta de empleo, por la falta de posibilidades económicas de completar el mes. Bueno, se configura esta política de muerte, una política sistemática de amenaza a la vida de la gente. ¿Cómo ubicas tú que esto sigue siendo procesado por la mayoría de la ciudadanía? O sea, ¿cómo no es posible que esta realidad cotidiana no subvierta las bondades y la eficacia de esta burbuja de mentiras, de camuflaje, de posverdad con la que nos tienen totalmente dopados?
Solamente permíteme cerrar la idea anterior. Perdón, sí. Mira, yo creo que así como hubo algunas investigaciones críticas con respecto a lo que fue la política de educación superior y universitaria en la época de Rafael Correa, y algunas de ellas apuntaron a falencias que hubo también en ese proceso, que hay que reconocer que no fue perfecto ni completo. A partir del año 2016, 17, 15, se dejaron de hacer investigaciones sobre la universidad pública. Y creo que ahora está pendiente, y creo que es un gran vacío, hacer una investigación, hacer publicaciones sobre lo que aconteció después del 2017 con la universidad pública. Porque a mí me da la idea de que efectivamente el proceso de deterioro del sistema como tal, del sistema de universidades y de institutos tecnológicos que se dio entre el 2017 y la actualidad, es algo abrumador, es algo terrible. Entonces, solamente cerraba con eso. Y Tú no dices, solamente, discúlpame completo, sí, porque no es solamente el tema académico y tecnocrático, que ha entrado en un proceso de descomposición brutal, es también el plano ético. ¿Cómo es posible que la universidad de la que decía Manuel Agustín Aguirre, que es la sede de la razón, donde estaba cultivando, ¿no es cierto?, los sectores más sensibles de la sociedad, ahora no se pronuncie? Ni la Universidad Central del Ecuador, ni la Estatal de Guayaquil se han pronunciado sobre los asesinatos de los 4 chicos. O sea, mira, ese nivel de autismo, de autogenerado, ¿no? De total insensibilidad, de esta costra de refugiarse, de enconcharse en la situación personal, en la situación de mercado, de la situación profesional, que se desentiende totalmente de los graves problemas del país, que había sido parte inclusive del etos que estaba presente desde la época de la colonia, ¿no? Desde la época de la colonia, ahí está Quiroga, Morales, Espejo, ¿no? O sea, son vectores fundamentales desde antes de la independencia, no se diga de la universidad que soñaba Bolívar, ¿no? Y eso también está en buena parte de las universidades privadas, es decir, yo y te diría de las instituciones, por ejemplo, la Iglesia Católica, mientras el Papa que se está muriendo viene peleando por las mejores banderas, viene planteando, por ejemplo, el tema de Jubileo 2025, el tema de la deuda externa, acá hay un silencio absoluto sobre este tipo de cosas. totalmente cierto. Es que yo creo que hay dos factores que inciden para esa pérdida de valores, pérdida de protagonismo, ausencia, que mi importismo, indiferencia de la academia frente a lo que está pasando en el país estos últimos años. El uno es justamente el tema del miedo. Yo creo que el miedo a no recibir de recursos del Estado, el miedo a ser perseguido, ha habido muchísima persecución política en estos últimos años a quienes finalmente no se asimilan, digamos, a este proyecto violento No de este solamente que te neoliberalismo. quedas sin empleo, sino que nadie te para balón, no te dan chance en los Exactamente, medios, y pasarán incluyendo los los medios años progresistas, ¿no? y pasarán los años y seguirás así. Y el otro gran elemento tiene que ver con la ignorancia. Es decir, yo creo que en buena parte de las autoridades universitarias hay una enorme ignorancia de cuál es la misión de la universidad. Y esto se da porque se da una suerte de ruptura entre lo que son los grandes objetivos del país, las utopías, el horizonte de cambio, las transformaciones, hacia dónde tiende, y todo el elemento de planificación, que había sido un elemento que durante los 10 años, al menos del gobierno de Rafael Correa, Se obligaba, se exigía con todas las falencias que puedas entender, pero te es el obligaba a esfuerzo más articular. importante que ha habido en ese sentido, ¿no? Así es, con políticas de educación, ahí sí, políticas de investigación y políticas de solución a esos problemas que estaban vistos ya por el Y además gran. con un esfuerzo sobrehumano, ¿no? Por llegar con capilaridad hasta el último rincón, hasta la última provincia, en todos los departamentos, tratar de establecer mínimos estándares, ¿no? Todo eso lastimosamente ha sido, no solamente que ha sido destruido, sino que se ha convertido en algo contraproducente, se ha convertido en algo que más bien fomenta no solamente la mediocridad, sino la corrupción y el desconecte respecto a los problemas del país, ¿no? Así es, al menos en el caso personal mío, el nivel de decepción profunda que he tenido con respecto a la universidad pública en la que yo he elaborado los últimos años, ver los manejos ya internos que la universidad pública ha tenido es mayúsculo. Y es mayúsculo porque he visto cómo
y esto agudizado, digamos, por lo que fue el proceso de educación virtual que se dio durante la pandemia, el nivel de deterioro de los logros educativos en estos espacios de universidades públicas ha sido enorme, el nivel de falta de compromiso, de postura política, a veces inclusive de cultura general de colegas docentes frente a la desgracia que está aconteciendo y al desastre en el que está sumido el país ha sido mayúsculo. Bueno, y esto Volviendo a se la... ha convertido en uno de los baluartes precisamente de la necropolítica. Así que te reitero, ¿cómo es que la gente que está viviendo en lo cotidiano, que está siendo víctima en lo cotidiano, que está experimentando no solamente en lo que está viviendo ahorita, sino en lo que va a ser el futuro de sus hijos, en lo que va a ser su propio futuro, un proceso de desplome de cualquier expectativa positiva, de cualquier situación, no solamente en términos profesionales, sino en términos de convivencia mínima, de dignidad, ¿no es cierto?, de esperanza, no reacciona? 44% de la población que haya votado por un oligarca que se ha desmentido en todo, porque de lo que se planteaba como un empresario progresista que estaba más allá de los anticorreísmos y de los de estar en contra de algo, pues se ha convertido en el principal promotor, no solamente de la especulación y de la fuga de capitales, de la corrupción, de los manejos para favorecer a su familia, sino que ha sido el promotor de una polarización tremendamente tóxica, envenenada de extrema derecha, de lo que se presentaba como alguien supuestamente de izquierda, inclusive presentando credenciales familiares. Él es ahijado del ala izquierda del Partido Demócrata, de Susan Sarandon, de Tim Robinson, ¿no? Está sus vinculaciones, como fue ahora la invitación, fue con los Kennedy, ¿no? Es decir, en los hechos acá ha tenido una política de extrema derecha alineada con los genocidios de Netanyahu en Gaza, ¿no? Es decir, el tema sionista, el tema, alinearse con el tema de los ucronazis en Ucrania, en fin, toda una situación verdaderamente, tremendamente polarizada. Que bueno, para los no enterados, solamente acabo, para los no enterados pase. Pero, y el tema de los 4 chicos que han sido asesinados, que resulta ser que han habido 20 muertes adicionales, mayoría negros y mayoría de sectores populares. Y si es que eso tampoco te vuelve sensible, inclusive en términos del bolsillo, inclusive de las grandes empresas, y los apagones programados, con las pérdidas ingentes que ha significado, no solamente para las pequeñas y medianas empresas, no se diga para la economía popular y solidaria, sino inclusive para las grandes empresas. Las pérdidas que han significado para sus propios colegas exportadores, esa alineación bruta con las políticas imperiales con respecto a mercados externos tan dinámicos como los de China y los de Rusia. O sea, ¿cómo entiendes vos que después de todo eso, después de toda esa evidencia, después de la denuncia que hace el ministro Serrano de la vinculación de la familia Alampi, de la camorra italiana, ya no es solamente la mafia albanesa, sino que ahora es la camorra italiana que tiene vinculaciones con las empresas de las altas esferas del gobierno? ¿Cómo es posible que haya tenido el 44% de aprobación? Bueno, hay factores que son muy complejos y que se vienen dando como tendencias hace muchos años. Uno, el tema de la desideologización y la pérdida de utopías. Es decir, estamos frente a nuevos procesos de construcción de subjetividad en las personas. El sistema, este sistema violento del necrocapitalismo, es un sistema que incide, tiene muchísimos efectos en el modelo mental de las personas. Y en ese sentido hay, por ejemplo, esta inoculación, podríamos llamar así, de valores que tienen un claro corte, eh, digamos, aético y aspiracional. Es un sistema que dice sálvate como puedas, es un sistema Y donde trepa, y el trepa como individuo puedas. trepa como puedas, sálvate como puedas, sobrevive como puedas. Si esto implica que aplastes al que está al lado, hazlo. Si eso significa que te calles ante una injusticia, cállate. Si eso significa cuidar tu puesto, cuidar tu mínimo espacio de poder, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y creo que muchos, no solamente clases medias, porque yo he leído estudios que esto lo adscriben mucho a clases medias que habían recibido muchos beneficios de determinados gobiernos, por ejemplo, en la ola progresista latinoamericana, y que luego votan a la derecha porque efectivamente lo que quieren es más y en su subjetividad les pareció
Les pareció una migaja, una miseria lo que consiguieron cuando mejoraron ostensiblemente su calidad Bueno, de en el vida caso durante esos, específico, lo mismo pasa con Lula en en Brasil, lo mismo Brasil. pasa con los Kirchner en Argentina, pero en el caso Exacto. específico del Ecuador son las provincias, por ejemplo, de la sierra, sectores urbanos, mestizos de la sierra, que son precisamente los beneficiarios de esa formación de las nuevas clases medias. Estamos hablando de 2,5 millones de personas, de acuerdo a ciertos estudios, que son los que están votando en contra de Correa, ¿no? Así es, pero te digo, esta mentalidad de emprendedurista, que es un poco el correlato de este discurso de las altas finanzas especulativas que nadie ve, ¿sí? Porque esas altas finanzas son las que manejan justamente los grandes sectores y corporaciones ahora entremezclados con dineros mal habidos, con Aquí está dineros el de caso lavado, con patético de Milei con el asunto de las criptomonedas, de las ¿no? criptomonedas, exactamente. Pero en cambio, en las personas comunes y corrientes, lo que impera es esta idea de que tú eres tu propio emprendedor. Ya no, ahora, digamos, el tema del empleo casi va quedando del empleo, de un empleo estable, de un empleo que tenga base, que cumpla con la seguridad social, que cumpla con una serie de derechos paralelos, etcétera. Sobre todo entre las generaciones jóvenes, va siendo cosa del pasado. Ahorita te dicen, tú tienes que forjarte tu vida, no esperes emplearte porque empleo no hay, así que bátete como puedas, ponte tu propio negocio, tu pequeño negocio. Entonces se da este tema de, primero fueron las pymes, las famosas pymes, pequeñas y medianas empresas, y luego fue los emprendedores y este tipo Con uberización y todo. exactamente, que a la larga, por ejemplo, pienso yo en provincias como Tungurahua, que es una provincia donde las pymes y donde los emprendedores, digamos, que hay niveles muy altos. Esa gente vota masivamente por la derecha. Y vota masivamente por la derecha, además, no solamente porque tiene esta suerte de sesgo aspiracional muy marcado y de individualismo absolutamente extremo, Esto sino porque incluye las tiene, comunidades indígenas, ¿no? claro, sino porque tiene miedo. Claro. Tiene miedo, le han inoculado también miedo de que, por ejemplo, si vuelve el cuco, si vuelve el correísmo, el país se va a desdolarizar, van a venir a regular y a poner más impuestos a las pequeñas empresas, porque este es un gobierno estatista que les va a quitar una parte de el Cuando el típico que ha cuento, aumentado los impuestos a la es población y al a las revés. empresas es el gobierno de Noboa, el gobierno de Lazo, cuando el que ha aumentado los costos de los servicios básicos, de electricidad, combustibles, transporte, es precisamente desde la traición de Moreno para acá la política neoliberal y quien está haciendo todo lo posible por socavar la dolarización con políticas de insostenibilidad, tanto en el sector fiscal como en el sector externo y en el sector financiero son las políticas neoliberales de Moreno, Lazo y Noboa. Sí, pero fíjate, Pedro, yo escuchaba el otro día en una entrevista a uno de los dirigentes de las cámaras, creo que de pequeña industria de Tungurahua, y esta persona decía, a ver, lo que a mí me interesa, lo único que me interesa es que cuando yo salga con mi camioncito llevando mercadería para entregar, de mercadería fabricada en mi taller, y yo quiero entregar, yo quiero que mi camioncito llegue a destino y que no le maten al chofer. A mí no me interesa absolutamente nada más de lo que acontece en el país. Y eso es lo que yo le pido al próximo gobierno. Entonces, fíjate, el tema de todo el sistema, un sistema que a la larga no está beneficiando a la industria nacional, no está beneficiando a los pequeños empresarios, un sistema que ha subido impuestos. Eso le vale absolutamente madre a esta persona. Lo único que le interesa es el tema de su seguridad propia. Pero Si también es en que ese le, sentido es un fracaso, es decir, más allá del manejo de relaciones públicas, el plan Fénix es puro humo. Es decir, no son cenizas de las que va a salir un pájaro volando, sino es puro humo. Es y decir, no lo hay decía, un claro, deterioro en todos los indicadores de seguridad en el país, en y todos no los lo, y no indicadores. lo decimos nosotros, o tú o yo, que no somos expertos en seguridad. Lo dice, por ejemplo, el doctor Córdoba, lo dice, por ejemplo, Fernando Carrión, lo dice, por ejemplo, el general Altamirano, que saben del tema y saben de que el plan Fénix nunca existió, que fue simplemente una
una imagen construida por marketing político para decir nosotros tenemos el control y nosotros sabemos qué hacer. En la práctica, cuando se les pide rendición de cuentas y cuando se tiene a mano las cifras de los niveles escalofriantes de inseguridad y de crimen que está azotando el Ecuador, vemos, por ejemplo, cómo entre enero y febrero ya llevamos, no sé, 1.300 personas asesinadas. Es decir, es un récord absoluto. Este año puede ser el año más fatídico en toda la historia del Ecuador en términos de Bueno, inseguridad. ahorita dicen más de 50 por 100.000, es decir, estamos hablando de más de Sí, mil sí, por sí. ciento de crecimiento respecto Algo, a lo que era en la época de algo Correa. impensable a nivel mundial. Es decir, ya ni siquiera a nivel de la historia del Ecuador, sino ni de la región, sino a nivel mundial. Y claro, la gente tiene miedo. Y como el gobierno ha sabido muy bien vender la idea del gran show de las tanquetas, de entrar rodeados de militares, los militares tapados la cara, a veces uno va por ahí y encuentra una patrulla militar en la calle, etcétera, etcétera, la gente tiene la percepción de que están ahí los militares y que les están cuidando, nada más, que es una pura percepción. Y cuando esa percepción choca, por ejemplo, con una realidad tal como el secuestro forzado, la desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas y de 20 jóvenes más, jóvenes y Y niños hay dos más, más también, ¿ah? Terrible. exactamente, en todo el Ecuador, que eso tiene que estarse investigando seguramente o deberá investigarse, la gente quiere mirar para otro lado. Y que Lamentablemente, justifica, dice, se bueno, así mismo es. sí, 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 lo justifica y llega a niveles ya absolutamente miserables. Ahora último, por ejemplo, todo el tema de la gran campaña mediática, una campaña de desinformación mediática a partir de filtrar un video donde supuestamente se veía a los 4 niños de las Malvinas asaltando, decían ellos, a transeúntes saliendo de un puente en Guayaquil. El día de ayer fue la audiencia y yo estuve justamente en un programa de entrevista con Fernando Ampuero el día de ayer, donde invitó a Fernando Bastias, al doctor Fernando Bastias, de la CIDH de Guayaquil, que es uno de los defensores de las familias de los niños incinerados, Y secuestrados acá tuvimos primero o una entrevista torturados. con él, por si acaso, para nuestra audiencia. Exactamente. Y él habló de que, por ejemplo, ya se cayó por todo lado el tema de la filtración del video. Es un video que no corresponde ni en el tiempo, ni en el espacio, ni en las personas. Es decir, las personas que aparecen en ese video, claro, porque hay muy poca luz, entonces se ve a lo lejos. Pero ya haciendo estudios más detenidos, son personas adultas. Su fisionomía no corresponde en absoluto a la de los niños. Su vestimenta no es los niños. Ergo, no son los niños. Pero ¿qué se intentó hacer por parte de un abogado, un miserable abogado de apellido López? Jesús López se llama, y creo que vale la pena que la gente conozca a este Y tipo de además una personas gran cobardía, ¿no? Que con- incluye el Ministerio de Defensa. que incluye el Ministerio de Defensa, porque aquí hay platas también, no Porque no solamente de los solamente familiares. secuestran, fíjate, a ver, vamos haciendo clarito, secuestran a unos niños, los vejan sexualmente, como han hecho también inclusive con otra gente a la que no terminan matándola, pero igual el tema de desnudar y de humillar sexualmente está ahí presente en toda esta cuestión. Y a propósito, organizaciones que antes eran muy notorias, por ejemplo, de las ONGs vinculadas a LGBT y toda esa cuestión, están absolutamente callados, ¿no? El tema, los asesinan, los despedazan, los incineran y encima de eso los calumnian. Un guagua de 11 años. Así Justificar es, que le pongan la bota en la cara, lo peguen a un guagua de 11 años y que así encima es. le atribuyan de que él es un narcoterrorista. Así es, así es. Por eso ya te digo, se llega a niveles, el miedo produce desensibilización y puede producir miseria humana, actitudes miserables. Y hay gente que frente a esto, por ejemplo, ha preferido mirar para el otro lado y ha preferido echar mano de una serie de prejuicios, una serie de elementos de discriminación, de estereotipos que todavía lamentablemente existen en la sociedad ecuatoriana, sobre todo entre aquellos que burlonamente algunos les llaman florindos o otros les han llamado la gente de bien, que finalmente dice, ah, no, es que como son negros son delincuentes, como son de los sectores pobres, esta porofobia tan marcada, ¿no? Algo debieron haber estado haciendo mal. Ahí está, y se Por creen algo será. Bueno, que además era el discurso en la época de Pinochet, en la época de la dictadura argentina, ¿no? Típico, por algo será.
Exactamente, o Algo han de haber hecho. El discurso de Pinochet, acuérdate cuando él hablaba de las víctimas de la represión estatal y les llamaba humanoides. Es decir, redujo su condición de ya de seres humanos a humanoides y que Fíjate por que lo además tanto es el como discurso oficial del gabinete de Netanyahu en contra de los palestinos, ¿no? exactamente, Que son eso unos bichos. se Entonces, sigue esa manteniendo. deshumanización, Grossvogel te habla del tema del ser y no ser basándose en Fanon, que me parece que es una referencia muy importante. Así Es es, Franz Fanon. fundamental establecer, dentro de esta necropolítica, es fundamental establecer esta divisoria en la que nosotros somos los humanos y los otros merecen todo tipo de tratamiento. Inclusive, mira, este eufemismo que yo me paso criticando, pero que la gente, inclusive la gente de buena fe, lo repite, de ejecuciones extrajudiciales. Aquí en el Ecuador, todas son extrajudiciales, son asesinatos de Estado. Así es, pero la figura no se suele aplicar en el sentido de asesinatos de Estado, sino simplemente vincula esto con el discurso de errores de procedimiento, por ejemplo, que a mí me parece una barbaridad cuando dentro de las Fuerzas Armadas alguien habla de errores de procedimiento cuando los niños fueron secuestrados y finalmente esto condujo a que hayan sido torturados e incinerados. Pero te digo, son estos mecanismos tan complejos de entender de tipo psicosocial, donde por un lado se nos desensibiliza frente al tema de la muerte. ¿Tú no crees, Pedro, que el que haya noticieros tan de última, como por ejemplo el noticiero de TC Televisión, este canal incautado, que lo que hace es ser un noticiero de crónica roja completa, con unos comentarios que van cada vez más calando en la mente de las personas, con un nivel de deshumanización frente a las situaciones? Le agarran a una persona robando, le linchan y le queman, el comentarista o el presentador, Caterva, por ejemplo, este mismo que le entrevistó ahora a Daniel Noboa en TC Televisión, Caterva habla de paloterapia, paloterapia, es decir, linchamiento con todo lo que eso significa, donde ha habido gente que es colgada a la vista pública, gente incinerada, le han botado Además, gasolina, con un etcétera, etcétera. humor mórbido, ¿no? Mórbido y racista. Absolutamente, eso desensibiliza. El momento en que logran sacar una sonrisa al televidente frente a lo que está diciendo y frente a una escena donde están linchando a una persona y le están quemando, ese momento se da la desensibilización frente a Yo la he visto situación. a jóvenes, mira, qué lastimoso, jóvenes, en lo demás, gente decente, de buenas familias, digamos, en el sentido no de la plata, sino en términos de que familias estructuradas, sin mayor disfuncionalidad, que se sonríen el rato que hablan de la justicia por su propia mano, ¿no? Porque esto está Exactamente. muy en los sectores medios, está muy acendrado, pero también en los sectores populares. Inclusive esta campaña que está haciendo el gobierno, con el ejército yéndote a pedir en los barrios populares el título de propiedad, que muestres que tienes la cédula de identidad y eso, o el contrato de arrendamiento, forma parte de este lavado de cerebro, de este estado de sitio que están generando, ¿no? Claro, la muerte se convierte casi en un espectáculo y un espectáculo que produce cierto tipo de gratificaciones, Y cotidiano, gratificaciones emocionales, y ¿sí? cotidiano. Y cotidiano. Y por otro lado, se criminaliza y se deshumaniza a los otros, a todos esos otros que son calificados de alguna manera con algún tipo de adjetivo, digamos, negativo, que son estereotipados. ¿Qué diferencia hay, digamos, ahora te voy a poner un caso extremo, decirles terroristas a los GDOs a partir del decreto que emitió en enero Daniel Noboa, de decirle terrorista a Leonidas Issa, acusándole falsamente de haber destruido Quito e incendiado la Contraloría? La palabra es exactamente la misma y se está aplicando, fíjate, a dos sujetos completamente distintos. El uno es un sujeto político, un luchador social, un dirigente indígena. El otro es quizá un delincuente o alguien acusado de haber cometido un delito grave, o acusado de pertenecer a un GDO, y de ser de parte de un grupo criminal, y sin embargo el adjetivo es exactamente lo mismo, y lo Y le dicen aplican lo sin... mismo a los correístas, porque además todos son narcoterroristas, correístas, chavistas, Exactamente, comunistas. Mira, y todo, y que está vinculado a la cuestión de Nebot diciendo que se larguen al páramo, ¿no?
A este exactamente. dirigente Páez, de la ex dirigente de la izquierda democrática, que decían que estaban incendiando Quito y que les iban con toda la violencia que iban a desatar con esa situación, cuando después ellos hicieron exactamente lo mismo en otras circunstancias. Entonces, mira, creo Exacto. que se están planteando una serie de elementos que no solamente estamos haciendo un diagnóstico del pasado, sino que probablemente se constituyan en cartas fundamentales de esta segunda vuelta. Es decir, yo creo que el tema de esta relación, inclusive el cambio de gabinete, ¿no? Ahí han mencionado la vinculación del nuevo ministro del Interior con cierto sector Los del... choneros. Son choneros. Bueno, yo no estoy muy al tanto de las Así es. denominaciones. La vinculación inclusive de asambleístas del partido de gobierno que son parientes de los jefes de estos GDOs. Entonces, mira, yo creo que se plantea una situación en la que obviamente van a haber varios espectáculos, ¿no? A propósito de la sociedad del espectáculo. Van a haber otros actos horrendos como el asesinato de Villavicencio, que además, por si acaso, yo menciono para nuestra audiencia, nosotros lo predijimos una semana antes en una entrevista con Amador Castillo, experto en marketing político. No solamente que reconoció que en los Estados Unidos había esto que se conoce como el October Surprise, que ya no son teorías de la conspiración, sino que ya está claramente demostrado y documentado el hecho de que como las elecciones son de noviembre, entonces en octubre aparecen atentados de falsa bandera en que están involucrados los servicios de inteligencia del propio gobierno. Y eso probablemente involucra, por ejemplo, el atentado en contra de Trump, ¿no? Para que vean que no solamente con la gente progresista, sino también con la gente de la propia derecha que son disidencia. Entonces, acá él dijo que no iba, que era imposible que aquí en el Ecuador se dé. Bueno, inmediatamente se dio el asesinato de Villavicencio con todo absolutamente oscuro, ¿no? Desde el mismo hecho de que los sicarios habían sido detectados por los servicios de inteligencia de Colombia, habían sido fichados y capturados aquí en el Ecuador y los habían dejado sueltos, que después los eliminan estando bajo la protección del Estado, empezando por el primero, que era este muchacho de 19 años que lo acribillan a balazos y que están además filmados. Una vez ya sometido, lo siguen no solamente golpeando, sino le siguen disparando. La eliminación de toda evidencia y toda una situación en la que quedan en veremos, ¿no es cierto?, todas las implicaciones del propio círculo íntimo de Villavicencio. Sí, Ujú. las acusaciones que se hicieron entre familiares, las acusaciones que se hicieron a los propios dirigentes de buena gente o de gente buena Gente buena. la acusación que hace Venegas a Marta Roldós, que se tienen que investigar los teléfonos celulares. El hecho de que Villavicencio aparece, ¿no es cierto?, en parte de los pagos, inclusive para incriminar a Julian Assange, ¿no? El hecho de que estén presentes una cantidad de elementos posteriores que ya dan lugar a que Jimmy Jairala, pues no entiendo que no es un comunista, ya hable de la existencia de la operación de escuadrones de la muerte aquí en el Ecuador. Marcan claramente, ¿no es cierto?, las mismas recetas que se han aplicado en las dictaduras que hemos mencionado, pero también en el caso concreto tan doloroso de nuestros hermanos colombianos, que empiezan a sacar una cantidad de evidencias que se involucran en las estructuras de incentivos institucionales, por ejemplo, en la forma de dar bonos y dar promociones en las Fuerzas Armadas y en la policía, en las formas de socapar la corrupción y sobre todo de aquellos directamente involucrados con la supuesta guerra contra las drogas, ¿no? En el caso de la DAS en Colombia, en el caso del Perú igual, en el caso de la DEA en los Estados Unidos, el hecho de que aquí encuentran en la UAFE, una de las autoridades de la UAFE que había estado involucrado con este tipo de cosas. Así es. Las denuncias que está haciendo Serrano, las denuncias que está haciendo César Durán, yo creo que marcan una serie de circunstancias que muestran que aquí hay un operativo idéntico al que ya tuvieron en Colombia, en Perú, en México, pero también en las dictaduras militares. Es decir, es una tecnología de represión que forma parte sustancial de esta necropolítica a la que hacías referencia. Pero algo más grave todavía, que está sustentado en un discurso muy bien articulado. Es decir, el momento en que este aparataje genere, por ejemplo, un operativo de falsa bandera, como fue, por ejemplo, desde mi criterio, lo del ataque a TC Televisión, que a mí me parece que eso no está esclarecido. Tengo mis serias dudas de que eso fue de alguna manera planificado, que hubo por lo menos inacción frente a algo que no sé si el propio gobierno lo incentivó y lo estimuló, pero por lo menos lo sabía, dejó que se dé, lo filmó y lo mostró como espectáculo. Ahora podría ser también un ataque
al propio presidente, un ataque a algún funcionario público o alguna institución pública, una bomba por ahí, Una captura ya espectacular o una un captura. testigo protegido que haga unas incriminaciones de esas así, pero absolutamente contundentes, ¿no? Recuerda lo que le hicieron al Andrés Arauz diciendo que vino el fiscal colombiano, Claro. rompiendo las leyes internacionales, rompiendo la ley de Colombia, rompiendo la ley del Ecuador, vino a interferir en política interna, en política electoral, con una mentira, porque jamás pudo sostener de que supuestamente era el ELN el que estaba financiando a la candidatura de Arauz cuando estábamos a días de las elecciones. Yo creo que todas estas cosas van a aparecer nuevamente como parte de la escena y van a tener muchísima eficacia. ¿Cuál es la Claro, capacidad que tiene la sociedad ecuatoriana para inmunizarse? ¿Cuál es la capacidad que tiene de resistencia la población ecuatoriana para no ser presa, como ha sido presa hasta ahorita, de este lavado de cerebro, de esta manipulación tan obscena? esa es la gran pregunta y yo diría la capacidad es una capacidad muy mermada, porque si tú te fijas bien, por ejemplo, los medios de comunicación masivos, algunos están directamente prestando servicio al gobierno en esta segunda etapa electoral. Estoy pensando en los medios incautados, sobre todo TC, porque Gama TV está destrozado y no tiene ni siquiera capacidad para producir nada, pero TC sí. Pensemos en Teleamazonas y Ecuavisa, que con otro estilo, no es el estilo burdo, grotesco de Caterva y compañía, y de Crónica Roja, pero Que es también es otro, una tecnología idéntica, ¿no es cierto?, la que aplican en el caso de Milei con este señor John, ¿cómo es? Viali, creo que se llama, ¿no? Johnny Totalmente Viale. manipulado. O sea, la supuesta libertad de opinión, la supuesta libertad de prensa, la supuesta prensa independiente, es totalmente manipulado. El propio gobierno de los Estados Unidos menciona que son 6.200 periodistas comprados a través de USAID. ¿Cuántos Así serán es. comprados por las fundaciones de Soros, las fundaciones europeas, etcétera, etcétera? Así es, y claro, cuando se transparenta este tipo de manipulación a periodistas, de manipulación mediática, de contubernio entre periodistas y gobierno, por ejemplo, en el caso de Milei, o aquí viendo la entrevista de Caterva a Daniel Noboa, se ve exactamente lo mismo, hay un libreto y hay un cachiporrero y no un periodista que Bueno, finalmente ¿por qué será está. que nadie le pregunta, no solamente de los incautados, no le pregunta al señor Novoa por qué en lugar de subir el sueldo a la gente, de subirle los impuestos a la gente, no paga los impuestos de él y su familia? Bueno, todo el tiempo le están no solamente preguntando, sino inquiriendo a que lo haga a través de redes sociales, ciertos medios digitales, Ah, pero etcétera. entonces ahí aparece una opción importantísima que no hemos mencionado, que es la organización y la conciencia de la gente. Las redes sociales también están infiltradas con la cantidad de bots, con la cantidad de troles. En el caso de Villavicencio, yo que vivo a 100 metros donde le mataron a Villavicencio, era antes de que se dé la noticia pública, ya se conocía en el chat del barrio que había habido un tiroteo e inmediatamente empezaron a inundar las redes sociales de que el culpable era Correa. Ese se le Claro. desmontó. Igual que se desmontó el golpe de Estado este que intentaron dar diciendo que Noboa había ganado en la primera vuelta. Ujú. Y ahí fue un tema fundamental la alerta que hicieron tanto Arauz como Correa, ¿no es cierto? Decir que estaba planificado, dando los nombres inclusive de quienes estaban involucrados y la metodología de esta situación. Yo creo que entrevistas como estas, Hernán, pueden ser cruciales, ¿no es cierto?, para fomentar una toma de conciencia de la gente, para generar una alternativa, digamos, de autoinmunidad de las organizaciones sociales. Pero ahorita mismo, ¿no es cierto?, ese proceso de unidad que se venía gestando parece ser permanentemente boicoteado, bombardeado por sectores que ya se vieron en la candidatura de Yacu Pérez, ¿no es cierto?, claramente pertenecían a una agenda del imperio y de las oligarquías. ¿Cómo ves vos la evolución y el proceso de crítica, autocrítica, de organización, de depuración, inclusive de dirigentes que se están dando en los movimientos sociales de cara a un desafío tan trascendente como el que estamos viviendo? Bueno, te diré, Pedro, que me da la impresión de que el gobierno está echando mano de todo lo que tiene, es decir, los recursos estatales en favor del candidato. Algo prohibido por la ley, pero lo va a seguir haciendo. Lo está haciendo, por ejemplo, frente a lo que significa los últimos cambios en el gabinete. El rato que Zaira Rovira va a la gobernación del Guayas, lo que quiere decirnos Noboa con ese cambio es que ella, que echó mano del regalo de miles de cocinas de inducción, etcétera, desde el MIES, va a hacer lo propio, pero en territorio, porque necesita ganar más votos en Guayas. Así de simple, en Guayas y en Guayaquil. El momento en que, por ejemplo, eh, eh, Marco
Marco Guatemala me parece que se llama, que es el secretario de Pueblos y Nacionalidades, empieza a recorrer las comunidades, todas las provincias del Ecuador, ofreciendo plata a diestra y siniestra para proyectos de distinto tipo, lo que está haciendo es dividiendo, intentando dividir a la organización indígena a partir de las bases, es decir, a partir de las comunidades. El momento en que el gobierno echa mano de sus contactos con autoridades locales del mundo indígena, del movimiento indígena, como por ejemplo la señora Lourdes Tibán, y ella empieza a cuestionar o a dejar al menos en la duda su postura de finalmente obedecer o no lo que decidan las bases del movimiento indígena y Pachacutic, el gobierno está haciendo exactamente lo mismo, intentando socavar o intentando minar lo que significa perdón, lo que me estaban llamando, lo que significa digamos, el proceso orgánico, que es lo que tiene la CONAIE, un proceso orgánico de consulta a las bases, de deliberación, de discusión. Mis respetos absolutos, Pedro, me parece que es la democracia más horizontal, más participativa que tenemos en el Ecuador. Tendrá sus Con la fallas, CONAIE, claro. pero en la práctica Cosa es una que no se dio democracia en desde abajo. Pachacutic, distingamos ante nuestra audiencia, cosa que no Así se es, dio en la Pachacutic. CONAIE. Recuérdense que Pachacutic, ¿cuántos diputados sacó, no es cierto, con Yacu Pérez y toda la intromisión de estas ONGs internacionales? ¿Y cuántos diputados se pasaron al gobierno del banquero Lazo, inclusive después del reporte de la León de Troya? Así es. Entonces, el gobierno va a seguir echando mano de eso, va a seguir distorsionando la realidad, va a seguir inventándose cosas, va a seguir mintiendo. Noboa ha mentido abiertamente y seguirá mintiendo, seguirá usando recursos públicos indebidamente, seguirá intentando dividir a organizaciones que pueden tener un voto más orgánico y un voto más endosable, si se quiere utilizar esa palabra. Seguirá con la campaña sucia a través de las granjas de trolls, atacando a la Revolución Ciudadana. Es impresionante y algún rato ojalá se pueda investigar cuánto dinero ha gastado Noboa en redes sociales y pagando a estos influencers y a estas granjas de trolls para Incluyendo simple y llanamente algo que es atacar. directamente sugerido por Walter Spurrier, que dice, ¿y por qué no explotan todo el tema de la desdolarización? Insisto, acusándole a Diego Borja de un artículo que publicó hace 20, 25 años, cuando son precisamente las políticas neoliberales las que están socavando la dolarización al cuestionar la sostenibilidad tanto del sector fiscal como del sector externo. Así Dolarización es. funciona solo con dólares y están haciendo que se fuguen los capitales, están haciendo que las empresas transnacionales se lleven toda la plata dejándole al país, no solamente sin riquezas, sino sin dólares. Así es, van a echar mano y el gobierno está echando mano y lo va a seguir haciendo hasta último momento de todas las mañoserías a nivel de generación de discursos, de generación de engaños y mentiras, de uso indebido de recursos públicos y de ataque a sus adversarios. Y ya no solamente a sus adversarios, sino de ataque inclusive a los votantes, ya no tiene ningún escrúpulo, ninguna sangre en la cara a los votantes de sus adversarios. Es decir, ya les dicen, ustedes son narco. Yo ya vi en redes sociales cómo está circulando en Guayaquil un taxi, por ejemplo, con un aviso atrás, con un letrero atrás, soy narco, voto por Luisa, ¿no? Es decir, y como eso están, claro, son cosas que parecen ridículas para una persona medianamente informada, para una persona medianamente consciente, pero para amplios sectores de la población ecuatoriana que por su propia situación económica, social, por sus propios niveles educativos, por su propia situación a nivel de la inseguridad, no se ocupan de informarse bien, de leer bien, de acercarse a la organización, de conversar de manera más fundamental y racional, evidentemente esto puede tener un peso. Pero, de todas formas, y digo yo, para también ver el lado positivo, a mí me da la idea de que el techo de Noboa es el que tiene ahora. Y cada voto le va a costar horrores a Noboa para poder ganar la segunda vuelta. Y a mí me parece que, contrariamente a lo que fueron las dos campañas anteriores de la Revolución Ciudadana, me parece que Luisa González tiene muchísimas más posibilidades, no sé si muchísimas, muchas más posibilidades de poder triunfar en esta segunda vuelta y poderle dar un cierto nuevo orden al país, Pero porque el sobre país lo que todo yo te necesita. diría este vector que se está dando tanto en el movimiento indígena, no sé, en el movimiento indígena evangélico, no conozco con detalle, pero también en los movimientos sindicales, digamos, en las otras formas organizativas que han estado muy, muy capturados por esa toxicidad del anticorreísmo y que han estado en un proceso muy importante de toma de conciencia
y también de autocrítica, cosa que es muy valiosa, porque si te enconchas en la mentira, ¿no es cierto?, entras en un proceso psicológico de justamente favorecer esa necropolítica, justamente favorecer el clima de la posverdad, justamente favorecer el clima del cinismo y de la degradación del que no piensa como tú. Así es, exactamente. Y digo yo, son sectores sindicales, son sectores campesinos, Muy importante. son ciertos sectores de izquierda y ciertos líderes de izquierda que ya abiertamente y más allá de lo que orgánicamente sus organizaciones finalmente decidan, están planteando ya una postura de no a Noboa. Yo creo que esa es la postura de unidad en el Ecuador. No queremos un gobierno incapaz, un gobierno que vela por sus propios intereses y no por los intereses nacionales, un gobierno vendido a lo que significan gobierno de extranjeros, porque yo creo que eso es Noboa con las últimas medidas de querer que venga fuerzas militares de otro país a darle haciendo lo que él ha sido incapaz de hacer, un gobierno Acordémonos que que ha, las bases militares en todas partes han sido, de los Estados Unidos de todas partes han sido acusadas de asesinatos impunes, han sido acusadas de violaciones. En Okinawa, en 1956, recién instalada la base militar, después de toda la alcahuetería del gobierno japonés, del sistema judicial japonés, de la policía japonesa, del propio gobierno de los Estados Unidos interviniendo, pero directamente con todos los servicios de inteligencia, no pudieron ocultar el hecho de que al poco tiempo de instalada la base, un militar de la base militar, de la base de Okinawa, había secuestrado, violado y asesinado a una niña de 6 años. ¿No sí, será Pedro, que lo que está pasando acá no es una cuestión casual, sino que de adrede están queriendo randomizar, queriendo hacer agua al lodo, diciendo que así mismo sucede, así mismo pasa, para ir cubriendo las espaldas de lo que va a ser después un océano de impunidades? y frente a eso, Pedro, lo único que queda es a estos medios digitales alternativos como este, por ejemplo, y los otros que existen, o a personas que tienen, digamos, buen número de seguidores en redes sociales y que tienen una cierta credibilidad, porque son analistas, porque son que opinan sobre política, etcétera, etcétera, poder, sin irnos tan lejos a Okinawa, simplemente, por ejemplo, describir y volver a recordar lo que pasó aquí con la base de Manta. Manta, Hay claro. un informe muy importante, está en redes sociales, hay un informe de INRED, por ejemplo, que planteó todos los crímenes y delitos que habían cometido los militares norteamericanos en Manta y cómo esto generó además procesos que en algunos sentidos afectaron gravemente a un sinnúmero de familias de la localidad, a través inclusive de trata de personas, a través de negocios chuecos, a través de violaciones a derechos humanos permanentes, etcétera, etcétera. Eso fueron Y los además, norteamericanos no cuando solamente eso, estuvieron en este es un Manta. dato importantísimo, INRED, ¿no? Yo creo que es muy importante Así señalar es, esto para que todo el mundo esté pendiente, sino que hay un informe de Naciones Unidas firmada por la Interpol, firmada por la CIA, firmada por la DEA, firmada por el FBI, firmada por todos ellos, que reconoce que en las narices de la base de Manta, se llama Cocaín, es un informe de 19 del año 2023, Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Crimen Organizado, que dice que en las narices de la base de Manta creció, fortaleció y se extendió precisamente el grupo de los choneros al que hacías referencia. así es. Entonces tenemos múltiples elementos para poder hacer digamos, un contradiscurso, para poder generar otro tipo de imágenes y otro tipo de mentalidad en los votantes frente a lo que está planteando y es este gobierno. Pero como tú bien decías, Pedro, esto implica compromiso, esto implica claridad, esto implica frontalidad, esto implica en muchos casos valentía. Acordémonos que este gobierno y sus funcionarios han amenazado, por ejemplo, directamente a quienes estamos o hemos venido trabajando los últimos años en el tema de defensa de derechos humanos. Este gobierno ha criminalizado no solamente a determinados sectores sociales por ser pobres, por ser afroecuatorianos, por vivir en zonas marginales, etcétera, etcétera, por ser iletrados, sino también ha criminalizado a quienes defienden a esos sectores pobres, también ha criminalizado a la izquierda, también ha criminalizado al movimiento indígena y a sus líderes, también los está encerrando. Ahora tienen 3 años de prisión defensores del agua, de los recursos hídricos, por ejemplo, en provincias donde el gobierno tiene intereses mineros directamente negociados con empresas de otros países. Entonces, yo creo que hace falta esa actitud, una actitud valiente, frontal, permanente de conversar, de aclarar la situación, de no tener miedo a conversar con una persona que finalmente parece que va a votar nuevamente por Novita, pero que a la larga
lo hace porque no tiene elementos de juicio suficientes y capaz que nosotros, en nuestros círculos más estrechos, podemos efectivamente hacer esa tarea, porque ahora, como digo, la unidad del país es en evitar que un gobierno como este nos pueda seguir destrozando como nación durante los próximos 4 años. Te agradezco muchísimo, Hernán. Yo creo que es necesario, nos quedan un montón de temas pendientes, así es que yo te comprometo para una segunda conversación, al menos antes de que vengan las elecciones, y a nuestra audiencia que por favor estén pendientes con eso, a seguir conversando en sus barrios, en sus lugares de trabajo, con los familiares. Hay que hacer referencia a cosas, aunque sean contenciosas, aunque signifiquen momentos desagradables, porque el nivel de violencia y de toxicidad ha sido terrible y ha deteriorado las condiciones de convivencia, inclusive con seres queridos. Yo creo que es crucial, ¿no es cierto?, el ubicar que todo lo que estás mencionando está precioso, o sea, son recetas viejas. Evitemos que en el país tengamos circunstancias tan dolorosas, tan sangrientas, de tanto tiempo como las de nuestros hermanos colombianos, peruanos, mexicanos. O evitemos que en nuestro país, ¿no es cierto?, se envilezca tanto la sociedad, no solamente para hacerse la vista gorda, sino para apoyar posiciones de inhumanidad como lo que se han dado en otras latitudes. Tecnologías viejas del imperio, tecnologías viejas de la oligarquía, que gente como vos, especialistas como vos, pueden empezar a ubicar cuáles son los anticuerpos que el país tiene que empezar a generar. Te agradezco muchísimo y hasta No, la próxima. a ti, Pedro, hasta la próxima. Buen día. Chao.